Esta técnica es muy importante para el estudio de perfusión coronaria, mecánica, metabolismo, farmacología cardíaca. Esta técnica es experimental de órgano aislado que consiste en la perfusión de las arterias coronarias por medio de una cánula de perfusión retrógrada, que básicamente lo que me permite es mantener el funcionamiento del corazón ex vivo. Aquí tenemos el montaje de esta prueba, pues que consta de una fuente de oxígeno, una solución Tide Rod o de Krebs, eh, un frasco Marriott, un sistema regulador de temperatura constante, el baño a temperatura constante, una bomba de circuito externo, un filtro de burbujas, tenemos una colateral para la aplicación del fármaco, que en este caso es el cannabidiol disuelto en etanol, detergente y solución salina respectivamente con una proporción de 1:1,18. Tenemos la cánula de perfusión retrógrada, que básicamente lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, generar una presión retrógrada sobre la válvula aórtica que va a generar su cierre. Entonces, cuando esta válvula aórtica se cierra, es cuando se permite que así el flujo se dirija hacia las arterias coronarias. Vamos a tener catéteres de polietileno, uno para el ventrículo derecho y otro para el balón intraventricular, y aquí tenemos el balón a nivel del ventrículo izquierdo. Y estos, bueno, aquí tenemos una colateral para la solución de Krebs, y aquí tenemos transductores electrónicos que me van a registrar la presión del ventrículo izquierdo y la presión de perfusión. En el artículo se demuestra que el cannabidiol, un sustituyente no psicoactivo de la marihuana, tiene un efecto protector en vivo contra las lesiones por reperfusión isquémica del miocardio. Se ha encontrado que el cannabidiol posee una actividad antiinflamatoria mediada por la mejora de la señalización de la adenosina mediante el bloqueo de su captación, siendo los receptores de adenosina un blanco muy efectivo y conocido por las cardiopatías isquémicas. El tratamiento con cannabidiol es muy prometedor. El estudio en ratas arrojó resultados alentadores, pues evidencia una clara disminución de la gravedad del tamaño del infarto hasta un 66%. Dado que el cannabidiol sea administrado previamente a humanos sin causar efectos secundarios, puede representar un hallazgo verdaderamente prometedor para tratar la isquemia miocárdica. Además, se ha encontrado que el cannabidiol ha sido usado también con éxito en ensayos preliminares en humanos relacionados con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple, y es perfectamente tolerado por los humanos. Además, al ser este un componente natural que no tiene ningún efecto psicotrópico ni cognitivo, puede ser un gran alivio para el paciente y el médico tratante. Los cannabinoides actúan sobre el corazón, sobre los receptores CB1 y CB2, que son una familia de receptores transmembranes ligados a la proteína G, que en el contexto del corazón causan un efecto antiinflamatorio, hipotensivo, disminuyen la fuerza de contracción y son antifibróticos. Después del experimento con la prueba Langendorf, se observó que el tamaño del infarto en la arteria anterior descendiente coronaria, es decir, el tamaño de la necrosis, fue un 10 o 15% de la área del tejido en los ratones experimentales versus el casi 30 al 35% en los ratones de control. No obstante, la área de riesgo fue casi igual entre los dos grupos. Eso se puede observar en la figura 1, en la parte inferior, que son las dos muestras, donde la área que está en blanco corresponde al tejido muerto, o sea, el tejido necrosis, el infarto. El tejido rojo corresponde al tejido en riesgo. Y el tejido casi negro, básicamente negro, corresponde al tejido sano. También se puede observar esa misma información en la figura, una gráfica A, donde el eje Y corresponde al porcentaje del tejido de la muestra de la arteria, dado el eje X, el tamaño del infarto o el tamaño del riesgo de infarto. La columna negra corresponde al grupo de control y la columna blanca corresponde al grupo experimental. También se demostró que toda corrección experimental tuvo una correlación consistente entre menor tamaño de infarto y mayor fracción de eyección. Eso se tiene que tener en cuenta con que el diámetro diastólico y sistólico terminal del ventrículo izquierdo no cambió entre el grupo experimental y el control, es decir, el músculo en sí estaba reaccionando de manera similar. Esto se observa en la figura 2, a la derecha, donde el eje Y es la fracción de eyección, es decir, cuánta sangre sale del corazón en cada latido, y el eje X, cuál es el tamaño del infarto. Los puntos blancos corresponden al grupo de control y los puntos negros corresponden al grupo experimental. Los valores en la parte de abajo de esa gráfica corresponden a valores estadísticos. Entonces la R es la correlación y la R cuadrada es la proporción de variación en la variable dependiente en que se puede atribuir el valor al variable independiente. Es decir que, digamos, cuánta es la variación entre la correlación entre los puntos, que es el R cuadrado. El valor que tuvo el experimento fue un valor de 0.45, que como es más que 0 pero menor que 1, corresponde a una correlación positiva, pero no tan fuerte. El valor de beta está relacionado al poder del experimento, o sea, 1 menos el beta, que como están cerca al 1,
corresponde que la prueba es muy buena para detectar una hipótesis nulo falso. Para comprobar que era un efecto sobre el miocardio directo de manera más química que mecánica, se midió los valores de factor de necrosis tumoral alfa y interleuquina 6. Ambas son citoquinas que están involucradas con el apoptosis, o sea, la muerte celular. Los niveles de ambas fueron reducidas de manera no significativa, pero consistente para TNF, y de manera significativa por una orden de magnitud entera para el IL6. O sea, como puedes ver en la parte derecha inferior de la diapositiva, en la columna del TNF se puede observar que los valores son casi iguales entre los dos grupos, pero ya en la parte de la interleuquina 6 hay una diferencia muy grande. Eso significa que el compuesto, el cannabinoide, tuvo un efecto muy serio quizás sobre la interleuquina del tejido. El sistema circulatorio tiene como función principal el aporte y remoción de gases, nutrientes, hormonas, etc., de los diferentes órganos y tejidos del cuerpo, lo que se cumple mediante el funcionamiento integrado del corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Este estudio no solo nos permite aprender del funcionamiento fisiológico del corazón en cuanto a sus propiedades químicas y mecánicas, pero también relacionándolo clínicamente, ya que el artículo en cuestión comprueba el uso de un constituyente del cannabidiol por medio de la prueba Langendorf para disminuir el daño miocardial isquémico, que se produce cuando se presenta obstrucción de una arteria coronaria, y que el cannabidiol induce a un efecto cardioprotectivo sustancial de isquemia. Dicho constituyente no actúa por medio de los receptores conocidos de los cannabinoides, sino que activa los receptores de adenosina que ayudan a la modulación de la muerte celular necrótica y apoptótica y mejora la función contráctil. Esta información es útil para expandir nuestro conocimiento sobre la acción de diferentes receptores presentes en el corazón y nos ayuda a entender la fisiopatología de la isquemia. Por medio de la técnica de Langendorf comprendemos más sobre la fisiología cardíaca cuando se aíslan los corazones de los animales para conducir las pruebas, para determinar los mecanismos de acción del cannabidiol al inducir infartos y observar cuánta sangre se mueve, el tamaño de las arterias relacionado con el tamaño del infarto.